Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un tema que les va a encantar. De esos que nos mantienen en vilo, de esos que nos hacen soñar, de esos que nos hacen creer en el amor. Hoy, amigos, nos adentramos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de cualquier manera. Hoy vamos a desentrañar la primera impresión. Sí, vamos a bucear en los sentimientos de Kerem Bürsin al conocer a Hande Erçel, ese primer encuentro, esa chispa inicial que con el tiempo encendería la llama de una historia inolvidable. Prepárense porque esto va a estar de lo más jugoso. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que no se queden con nada. Déjenme saber qué les parece el tema, si son fans de esta pareja que nos robó el corazón, y si ya conocían algún detalle de esta historia. Pero antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles algo crucial. Si son nuevos en el canal, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de curiosidades, análisis y, por supuesto, mucho cariño. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo, y no se olviden de dejar su like si les gusta lo que ven. Es la mejor manera de apoyar el canal y de que sigamos creando contenido que les encante. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos este viaje. Así que, la pregunta del millón, ¿qué sintió Kerem Bürsin al conocer a Hande Erçel? ¿Fue un flechazo instantáneo, un amor a primera vista que lo dejó sin aliento? ¿O fue algo más sutil, una conexión que se fue forjando poco a poco con el tiempo, con las vivencias compartidas? La verdad, como suele ocurrir en estas historias dignas de un cuento de hadas moderno, la respuesta es un poco más compleja y, por supuesto, fascinante de lo que podríamos imaginar. Para entender a fondo, retrocedamos en el tiempo, hagamos un viaje a la época dorada de Love is in the air. Ubiquémonos en el set de grabación, un lugar mágico donde la realidad y la ficción se entrelazan. Imaginemos la escena. Un set bullicioso, lleno de luces brillantes, cámaras listas para capturar cada detalle, equipos de grabación por doquier. Y en medio de este caos creativo, Kerem Bürsin, uno de los actores más populares y admirados de Turquía, se encuentra cara a cara con Hande Erçel. Ahora, todos sabemos que Kerem es un hombre encantador, con un carisma arrollador, conocido por su profesionalismo y respeto hacia sus compañeros de trabajo. Pero, ¿cómo reaccionó específicamente al conocer a Hande? ¿Qué sintió al verla por primera vez? Afortunadamente tenemos algunas pistas gracias a declaraciones y entrevistas que Kerem ha dado a lo largo del tiempo, y lo que nos revela es muy interesante. En primer lugar, un aspecto que Kerem siempre ha destacado es la profesionalidad de Hande. Desde el inicio de la serie, Kerem ha elogiado su dedicación al trabajo, su talento innato y su capacidad para interpretar a Eda YLDZ, el personaje que Hande encarnaba. Kerem siempre ha resaltado su compromiso con el personaje, su preparación y su disciplina en el set. Esto ya nos da una idea de que la admiración de Kerem por Hande comenzó desde el principio, desde el respeto profesional que sentía por su colega. Pero, ¿qué más? ¿Qué pasaba por la mente de Kerem cuando la veía por primera vez? En varias entrevistas, Kerem ha mencionado que sintió una conexión especial, una especie de chispa que trascendía lo puramente profesional. No era simplemente una compañera de trabajo, sino alguien con quien sintió una vibra, una energía especial, algo que lo atrajo y lo mantuvo intrigado. Es crucial recordar el contexto en el que se conocieron. Estaban inmersos en el rodaje de una serie romántica, donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban perdidamente. Esto, por supuesto, crea una atmósfera muy particular, llena de momentos íntimos, miradas cómplices, roces fortuitos, diálogos llenos de romanticismo y química. Y como todos sabemos, a veces la vida imita al arte, ¿verdad? La línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa, y las emociones pueden surgir de manera inesperada. Además de la profesionalidad y la conexión especial, Kerem siempre ha destacado la belleza de Hande. No solo la belleza física, que es innegable, sino también la belleza interior, su simpatía, su personalidad, su forma de ser. Kerem siempre ha admirado su calidez, su sentido del humor, su autenticidad. Todo esto, según Kerem, lo atrajo desde el principio, lo cautivó y lo hizo querer conocerla mejor. Y claro, recordemos que Hande es una mujer hermosa, con una elegancia natural y un encanto que cautiva a cualquiera. Su presencia en el set, su sonrisa, su forma de interactuar con los demás,
todo contribuyó a crear una imagen positiva en la mente de Kerem. En resumen, ¿qué sintió Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel por primera vez? Podemos decir que sintió una combinación de admiración profesional, una conexión especial, una atracción física y una gran admiración por su personalidad. Una mezcla de sensaciones que con el tiempo fueron creciendo, evolucionando y dando forma a una relación que todos conocemos. Fue el inicio de una historia que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Pero ojo amigos, aquí no termina la historia. Porque como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande fue mucho más allá de la ficción. Se enamoraron, vivieron una historia de amor que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, a las redes sociales, a las revistas del corazón. Nos hicieron soñar, reír y suspirar con cada foto, cada declaración, cada gesto de cariño. Aunque su camino juntos haya tomado rumbos diferentes, su historia sigue generando mucha nostalgia y cariño entre sus fans. Y ahora, un pequeño paréntesis para reflexionar. Siempre es interesante analizar las relaciones desde diferentes perspectivas. En este caso, la perspectiva de Kerem nos revela cómo la admiración, la conexión y la atracción pueden ser el inicio de una historia de amor inolvidable. Nos enseña que el amor, a veces, nace de la admiración profesional, de la conexión humana, de la belleza interior y exterior. Y aunque las cosas no siempre resulten como uno espera, es innegable que la relación entre Kerem y Hande dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos mostraron que el amor es posible, que la química puede ser real y que las segundas oportunidades existen, incluso en el mundo del espectáculo. Volviendo a la primera impresión. Es fascinante pensar en ese primer encuentro, en esas miradas iniciales que lo cambiaron todo, en esas conversaciones que fueron el inicio de algo mucho más grande y trascendente. Nos hace reflexionar sobre la importancia de las primeras impresiones, de cómo un encuentro casual, una simple coincidencia, puede cambiar el curso de una vida para siempre. Un momento, una mirada, una sonrisa, y de repente todo cambia. Por supuesto, como en cualquier relación, hubo momentos buenos, momentos difíciles, risas, lágrimas, alegrías, desafíos. Pero lo que queda claro es que Kerem y Hande se quisieron de verdad, se entregaron al amor con pasión y sinceridad, y que su historia, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando dos personas se encuentran, se enamoran y deciden vivir su amor plenamente. Su relación fue un cuento de hadas moderno, una historia que nos hizo creer en el amor verdadero, en la magia de la conexión, en la importancia de ser auténticos y de vivir el presente sin miedo. Así que, para resumir, Kerem Bürsin sintió algo muy especial al ver a Hande Erçel por primera vez. No fue solo una compañera de trabajo, sino una persona que lo cautivó por su profesionalidad, su belleza, su personalidad, su forma de ser y con quien sintió una conexión profunda que con el tiempo se transformó en amor. Fue el comienzo de una historia que demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un set de televisión, y que a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena luchar por él. Y ahora me gustaría compartir algunas reflexiones finales sobre este tema que nos ha fascinado a todos. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor no tiene reglas, no tiene fronteras y no entiende de límites. Nos enseña que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona. Nos invita a estar abiertos a las posibilidades, a ser valientes y a arriesgarnos a sentir, a amar, a vivir plenamente cada día. También nos recuerda que las primeras impresiones son importantes, pero no definitorias. A veces una simple mirada, una palabra amable, una sonrisa sincera pueden ser el inicio de una historia de amor inolvidable. Pero lo más importante es que detrás de esas primeras impresiones se encuentra la conexión, la admiración, la complicidad y el respeto mutuo. Son estos elementos los que construyen una relación sólida, duradera y llena de felicidad. La relación entre Kerem y Hande nos ha dejado una lección valiosa: el amor, aunque a veces sea efímero, siempre vale la pena. Nos enseña a apreciar cada momento, a valorar a las personas que amamos y a vivir cada día como si fuera el último. Nos demuestra que el amor puede ser una aventura emocionante, llena de desafíos y alegrías, y que aunque el final no siempre sea el esperado, la experiencia siempre será inolvidable. Así que amigos, los invito a reflexionar sobre sus propias experiencias, sobre sus primeras impresiones, sobre las personas que han marcado su vida y sobre el amor en todas sus formas. Recuerden que el amor está en todas partes, en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto de cariño. Abrácenlo, vívanlo y disfrútenlo al máximo.
Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo. ¡Qué viaje tan emocionante! Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en la historia de Kerem y Ande y Q. UE hayan disfrutado tanto como yo al analizar las primeras impresiones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Ya sabían todo esto? ¿Qué les pareció la actitud de Kerem? ¿Creen que fue amor a primera vista, o algo que se fue construyendo con el tiempo? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. No duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. Me encantaría saber qué piensan. No se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades, análisis y mucho cariño. Un abrazo gigante y hasta pronto. Que el amor siempre los acompañe.